Dios les bendiga a todos, me place saludarles a ustedes en esta hora y continuamos hablando de los actos que a Dios no le agradan. Hoy vamos a hablar acerca del orgullo. Para ello vamos a leer la palabra del Señor en la segunda carta de Juan, el capítulo 2, versículos 16 y 17. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El orgullo es esa estimación que se tiene y es ese exceso de estimación que se tiene hacia sí mismo por los logros o méritos que la persona posee. Este acto que a Dios no le agrada, denominado orgullo, empezó en el cielo y fue a raíz de que este ser, este querubín tan perfecto, que era denominado como el ángel de luz, se excedió en la altivez y fue castigado por Dios. Este personaje dice la Biblia que cuando nació sonaron las flautas y los tamboriles y que era lleno de sabiduría, que era perfecto, que su vestidura era con toda clase de piedras preciosas, entre ellas el jaspe, el ónice, la esmeralda, el oro y otras más. Entonces él creyó que debido a todos esos méritos podía igualarse a Dios, podía levantar su trono y compararse con el Altísimo. Dios lo castigó, lo arrojó y lo desechó de su presencia. Desde ese mismo momento, a lo largo de la historia, vemos cómo la Biblia nos presenta diversos personajes que también se llenaron de orgullo y que también recibieron una consecuencia. Vamos a ver tres casos que nos enseñan tres cosas diferentes. El primer caso es el de Faraón. Este faraón que creció al lado de Moisés y que más adelante tomó el mando, el gobierno del país de Egipto. Y cuando Moisés y Aarón se presentan ante él para darle la orden de que Jehová mandaba que el pueblo de Israel saliera de Egipto, dice en Éxodo capítulo 5 versículo 2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este personaje creció con Moisés, así que sabía la historia de Moisés y sabía quién era Jehová. Pero en este contexto egipcio, este faraón era denominado prácticamente un dios, así que él creía que por encima de él no había nadie. Y vemos cómo la consecuencia fue que después de 9 plagas, la última plaga lo castigó fuertemente, hiriéndole precisamente donde más le dolía, que era su hijo. Murió su primogénito junto con todos los primogénitos de los egipcios y él tuvo que entonces obedecer el mandato que Dios le había dado. El Señor dio a entenderle también a Faraón que por encima de él no había nadie más. Otro personaje que también se dejó llenar de orgullo fue el rey Usías. Este rey empezó a gobernar la nación de Judá cuando tenía tan solamente 16 años. Y cuando empezó el gobierno en Judá, este muchacho empezó a buscar el rostro del Señor, empezó a agradar y a hacer lo que a Dios le gustaba y lo que él había ordenado. Y asimismo fue un hombre que conquistó muchos lugares, que tuvo un ejército bastante grande con hombres muy valientes, que desarrolló una ingeniería muy perfecta en la nación judía y por esta razón se logró ganar la admiración de todos los reinos que estaban alrededor y que lo conocían. Pero dice la palabra del Señor que cuando este personaje se creyó muy grande, miren lo que le pasó. Vamos a leer segundo libro de Crónicas, el capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este personaje se dejó llevar tanto por todo lo que le decían y por los halagos que recibía,
que él no quiso esperar al sacerdote y tomó el lugar del sacerdote que el Señor había mandado, que únicamente esos actos solo los hacían los sacerdotes. Él entró, llegó al altar del incienso y empezó a ofrecer incienso a Jehová, pero Jehová le entristeció tanto el acto que tenía este rey Usías, que inmediatamente le dio la enfermedad más cruel que podía tener el pueblo de Israel, y era la lepra. Y entonces este rey pasó de estar sentado en su trono y siendo admirado por los judíos y los demás reinos de alrededor, y terminó muriendo leproso, lejos de su reino, lejos de su palacio, y aislado e ignorado por los suyos. Nunca reconoció o después de esa altivez más bien, no volvió a reconocer el poderío de Jehová. Y el último rey que vamos a mencionar el día de hoy es Nabucodonosor. Este rey que también tenía a su mando un imperio y un gobierno bastante grande y muy rico para la época, que era Babilonia. Y entonces este personaje también se dio a conocer por sus artes de constructor y sus conquistas y todo lo bueno que para el imperio, según eso, había podido lograr. Y un día, contemplando su palacio, entonces vemos en Daniel capítulo 4 versículo 30 que dijo este hombre: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren que este personaje creyó que todo lo que tenía y todo lo que hacía era por sus propias fuerzas y su propio mérito. Entonces inmediatamente el Señor lo castiga y pasó de tener la corona y de tener el mandato sobre todo el imperio a ir a comer pasto, dice la palabra del Señor, como los bueyes. Pero en esta historia esta es bastante particular, porque el versículo 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y cuando ya había recuperado su razón totalmente, el versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y mire lo que reconoce al final: él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos tres casos bastante particulares. Faraón, que de alguna manera conocía quién era Jehová, no quiso darle al Señor el lugar que merece, y Dios lo castigó y castigó su soberbia. Usías, que empezó caminando y haciendo lo que a Dios le agradaba, se dejó llenar su corazón de tanta altivez y tanto orgullo que terminó muriendo con lepra y aislado de todo lo grande y las grandes obras que había hecho para el reino de Judá. Y Nabucodonosor, un rey bastante poderoso en el imperio, que reconoció cuando ya el Señor lo humilló y lo castigó por su soberbia, reconoció que era Dios mismo quien merecía la gloria y la adoración. Él se arrepintió y entonces fue restituido en su reino. Y la palabra del Señor lo enseña en Proverbios, enseña que esto es así. En Proverbios el capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. También en el capítulo 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Miren la diferencia entre estos casos. Y el capítulo 11, versículo 4 nos habla de que esto es pecado. Dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Así que el Señor cataloga el orgullo como un pecado y nos aconseja en la carta que leíamos al principio. Dice: el mundo y todo lo que ofrece el mundo es un deseo por el placer físico, insaciable por el orgullo de las riquezas, los logros y las posesiones, pero esto no proviene de Dios, proviene del mundo, y el mundo pasa y se acaba con todos y sus deseos,
pero el que hace realmente la voluntad de Dios es el que vivirá para siempre. Así que el consejo que nos queda es que hay que hacer la voluntad de Dios y buscar agradarle en todo tiempo, porque Él ama a los humildes, más a los altivos mira de lejos. No permitamos que nuestro corazón se llene de orgullo. El orgullo trae su consecuencia y trae una consecuencia negativa para el ser humano, porque es un acto que a Dios no le agrada. Dios te bendiga.